Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué sentiste? Historias para reflexionar. Soy Luisa y cada semana nos sumergimos en historias que nos invitan a explorar las profundidades de la experiencia humana. Historias sobre lo que buscamos y lo que encontramos. Hoy, prepárense para viajar a un lugar inimaginable, un universo de conocimiento sin fin, un eco silencioso que nos confronta con una paradoja inquietante. Imaginen la biblioteca de Babel llevada a su máxima expresión, una estructura cósmica que contiene cada libro posible, cada combinación inimaginable de letras y símbolos. En sus estanterías infinitas residen no solo todas las obras maestras de la literatura, la ciencia y la filosofía jamás escritas, sino también cada borrador, cada idea a medio formar, cada error tipográfico, cada sinsentido. El conocimiento del universo, en su totalidad abrumadora, está allí, esperando ser descubierto. Y en ese lugar, un joven erudito llamado Elías no buscaba todo el conocimiento, buscaba uno solo, una respuesta específica, una fórmula matemática que desvelaría el misterio del origen de la conciencia. Quizás la misma conciencia que perdió hace tanto tiempo al despedir a quien amaba, sin entender del todo qué era aquello que se había ido. Él sabía que esa respuesta debía estar en algún lugar de aquella biblioteca infinita. Pasó décadas recorriendo pasillos interminables, hojeando volúmenes que se repetían sin cesar en variaciones mínimas. Los días se volvieron semanas, los años se fundieron en décadas. El mundo exterior se desvaneció, las relaciones se volvieron ecos distantes. Su único compañero era el polvo de las páginas y el silencio de los pasillos. A veces creía encontrarla, una secuencia de símbolos que parecía la clave, un pasaje que prometía la revelación. Pero siempre se desmoronaba, convertida en sinsentido o en otra variante del mismo error. Y otras veces, al pasar por un corredor particularmente silencioso, creía escuchar susurros que no eran viento, fragmentos de fórmulas imposibles o nombres olvidados, como si la biblioteca misma tuviera una voz atrapada. Cuanto más buscaba, más se daba cuenta de la inmensidad de su tarea. La abundancia de información se había convertido en un muro infranqueable. Encontraba teorías brillantes mezcladas con galamatías incomprensibles, verdades profundas ahogadas en un mar de falsedades. Un día, o quizás fue una noche eterna en ese lugar sin sol, Elías tropezó, no con un libro, sino con el esqueleto de su propia esperanza. Cayó de rodillas. El eco de su caída fue devuelto por pasillos indiferentes. Miró sus manos.
manchadas por el polvo de incontables páginas inútiles, buscando la fórmula de la vida. Había olvidado vivir, y entonces lo vio, no en un libro, sino en el reflejo vacío de sus propios ojos en la cubierta de un tomo ilegible. La biblioteca infinita no era una fuente de sabiduría. Era un espejo de la vanidad humana. Contenerlo todo significaba no encontrar nada. La señal ahogada en un ruido cósmico infinito. Una risa seca, ajena, brotó de su garganta. La respuesta no estaba perdida. Estaba disuelta, atomizada en la inmensidad. La biblioteca, que prometía la iluminación, solo ofrecía el más absoluto y silencioso de los laberintos. La historia de Elías en la biblioteca infinita nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Puede haber demasiada información? ¿Puede la búsqueda incansable de conocimiento llevarnos paradójicamente a la inanición o incluso a la desesperanza? La señal ahogada en el ruido, una metáfora, quizás de nuestro propio tiempo. ¿Qué sentiste al imaginar la soledad, la frustración y la demoledora realización de Elías? ¿Qué sentiste? Comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Te has sentido alguna vez perdido, abrumado, en la inmensidad de la información disponible? ¿Cómo encuentras tu propia aguja en el pajar? Me encantaría leer lo que la historia despertó en ti. Soy Luisa y te espero el próximo domingo con otra historia para reflexionar en ¿qué sentiste?